dormidos, pero hay que despertarnos, amén. Mira, hermano, qué bueno, qué bendición, pues estar reunidos pues en la casa del Señor. Es una bendición poder glorificar a Dios en esta hermosa mañana. Damos gracias a Él porque Él nos da la vida, amén. Y bueno, de verdad es bien importante que nosotros podamos entender eso, que Él nos da la vida. Y bueno, nos da el sol, nos da la lluvia, nos da todo, amén. Él nos da todo, eso es lo importante. En esta hermosa mañana, mis amados, pues vamos a ver un tema bien importante y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Gálatas. De la epístola de los Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Así que este sermón pues es bien importante como todos los sermones de la Biblia. El tema, la bendición de los gentiles. La bendición de los gentiles. Usted y yo somos gentiles, pero somos iglesia, o sea, nosotros somos gentiles lavados con la sangre de Cristo, que venimos a ser parte o somos parte de la iglesia de Cristo. Dios trata con tres grupos, según dice la palabra de Dios, que son la iglesia, los gentiles y los judíos. Son tres grupos con los que Dios trata. Dios trata con Israel de una manera particular, trata con nosotros como iglesia de una manera también muy particular, y con los gentiles, que son aquellos que no conocen a Cristo, que son de los que están afuera. Pero nosotros somos gentiles lavados con la sangre de Cristo, pero hemos recibido esa bendición de parte de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos del 6 al 9. Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Leamos el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos esta mañana, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, bendito Dios, por tomar nuestras vidas prestadas, bendito Dios, nuestras gargantas para hablar a tu pueblo, Señor. Reconocemos que pecamos delante de ti, Señor. Reconocemos que hacemos lo malo delante de ti, Señor, pero también reconocemos que tú tienes esa porción de gracia, de misericordia, y esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Perdona, Dios mío, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y úsanos en esta mañana para poder traer esta palabra que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos. Háblanos al corazón esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados, en esta hermosa mañana. Y hermanos, en esta oportunidad decimos, vamos a hablar acerca del tema de la bendición de los gentiles. Y fíjense, hermano, que vamos a hablar un poquito acerca del pacto abrahámico. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio entre dos personas, entre Dios y el hombre, entre dos pueblos. Ese es un pacto, es un convenio, ¿verdad? Es un trato. En la Biblia encontramos pactos que Dios hizo con el hombre, y hay dos tipos de pactos. El pacto incondicional, en el cual Dios toma la iniciativa, ¿verdad?, de hacerse el responsable del pacto. Y este pacto condicional, que es aquel en el cual, ¿verdad?, por ejemplo, el pacto de la ley, cuando dice: si tú haces, yo te daré, te bendeciré. Si haces conforme lo que yo te dije, te bendeciré. Ese es un pacto condicional, porque está poniendo la condicional si tú haces. Mientras que el pacto incondicional da la idea, ¿verdad?, o es en sí el hecho de que Dios toma la iniciativa del pacto que Él va a hacer. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 12, pónganme el versículo 12:3 de Génesis, por favor. Génesis 12:3 creo que es, ¿verdad?, en el pacto, ¿verdad?, que Dios hace con Abraham. Ahí entra
ahí entra de una manera, digamos, proféticamente hablando, entran los gentiles. Porque recuerden, el pacto era entre Dios y Abraham, y de Abraham iban a salir o a nacer el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Pero dentro de las bendiciones que Dios da a Abraham, dentro de las bendiciones que Dios da a Abraham en el pacto, en el 12:3 del Génesis, leemos y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y miren cómo dice: y serán benditas, como dice, en ti todas las familias de la tierra. Eso quedó como una promesa que no iba a ser cumplida en aquella época. Era una promesa que no iba a ser cumplida, que iban a pasar, ¿verdad?, un proceso, iba a pasar un tiempo, iban a pasar, ¿verdad?, una historia para llegar, ¿verdad?, a esa situación. Ahora, decimos que el pacto es incondicional. Vamos a ver ahora, ¿verdad?, que también el pacto de Abraham es la base de todos los pactos. Ese es el fundamento, porque de ahí, ¿verdad?, se fueron anexando los otros pactos. Pero el pacto de Abraham es el pacto principal que hizo Dios con Abraham. O sea, es bien importante, porque es un pacto, ¿verdad?, que no puede destruirse. Y vamos a explicar por qué no se puede destruir el pacto de Dios con Abraham. Ahora, hay muchas personas, y esto es algo que así se maneja, que creen que el pueblo de Israel ya no existe. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ya no existe el pueblo de Israel. Y hay muchas personas que aseguran que Israel, y hablan tantas cosas de Israel, pero el pacto entre Dios y Israel es un pacto prácticamente que no se puede romper. Y vamos a explicar por qué. Voy a tratar de explicar, porque ahí Génesis capítulo 15, vamos a buscar, que Dios detenga el reloj ahorita, para tener tiempo de explicar. Génesis capítulo 15, ahí Dios promete a Abraham un hijo, ahí entra una conversación entre Dios y Abraham. Fíjese que para que el pacto se cumpliera, Abraham necesitaba tener un hijo. ¿Y cuál es el problema? Que no lo tenía, era un problema. ¿Cuál es el otro problema? Que ya era un anciano Abraham. Entonces Abraham estaba urgido, ¿verdad?, porque si no nacía, ¿verdad?, la descendencia, el pacto no podía continuar. Entonces cuando Dios, ¿verdad?, le dice a Abraham, ¿verdad?, en el capítulo 15 de Génesis, le dice, no temas, le dice, ya leyendo la segunda parte, no temas, Abraham, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, mire cómo le dice, y responde a Abraham, Señor Jehová, le dice, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Versículo 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora yo quiero que entendamos una cosa. Abraham dentro de la tienda no podía ver más que el techo. Y muchas veces nosotros nos pasa también que estamos dentro de una tienda que no podemos ver más allá de las paredes del techo. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Salgamos y te mostraré. Amén. Y le dice, mira las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. Y bueno, muchas veces es necesario que nosotros salgamos por la fe a ver las cosas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Que no nos quedemos en la tienda. Abraham en la tienda no puede ver más allá del techo y de las paredes. Y Dios tuvo que sacarle de la tienda y mostrarle y decirle, mira, le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Ahora, viene Abraham, ¿verdad?, y no dudando,
pero no dudando Abraham, sino que Abraham queriendo asegurar a Abraham, ¿verdad? Lo que Dios estaba hablando. En el versículo 8, Abraham viene y le hace una pregunta y le dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Oh, buena pregunta de Abraham. Señor, dame una prueba. Yo quiero un documento, yo quiero algo que hagamos para comprobar, ¿verdad?, que realmente el pacto está siendo realmente sellado, confirmado. Y yo, por ejemplo, digo, mire, hermano, ¿verdad?, le voy a arreglar esta casa, le voy a arreglar este carro. ¿Usted cree que me va a decir usted? Deme la escritura, ¿verdad?, a mi nombre. Si es carro, deme la tarjeta del carro para saber que realmente usted me lo está dando. Mientras yo no le doy a usted, ¿verdad?, algo que demuestre, que compruebe que usted pasa a ser dueño de aquello, no es suyo. Y Abraham es el Señor, ¿en qué él es heredero? Ahora, mire, viene aquí y lo que Dios hace es algo que es una costumbre en aquella época dentro del pueblo del cual Abraham venía, de Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos, para hacer un pacto o para cerrar un pacto, mire cómo lo hacían. Y lo vamos a ver siempre en Génesis capítulo 15, versículo del 9 en adelante. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Dice, mas no partió las aves. ¿Qué significaba? Significaba que el pacto que iban a hacer, la ternera, los animales, los partía por mitad y cada mitad se ponía una frente a la otra en un trayecto. Se ponía las mitades de aquellos animales. Entonces, ¿cuál era el pacto? El pacto era que las dos partes tenían que pasar por en medio. Tenían que pasar por en medio de aquellos animales partidos. ¿Qué significaba? Significaba que si usted rompía el pacto, usted iba a ser partido como el animal. Y si yo rompía el pacto, quebranté el pacto, yo era partido. No era así el pacto, así por ahí. Ahora, pero ya vamos a ver cómo Dios hace y cómo Dios obra de una manera bien, bien maravillosa. Ahora, en el versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora, vámonos hasta el versículo 17 y 18. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales partidos. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Si usted se da cuenta, Abraham no pasó en medio de los animales, solo Dios. ¿De qué significaba? Si Abraham fallaba, no le pasaba nada. Dice que solo una antorcha humeante, y esa antorcha representaba a Dios, pasó entre los animales. ¿Qué significa? Solo Dios se comprometió. Amén. Solo Dios se comprometió. Dios no comprometió a Abraham en nada, sino que lo dejó absuelto de cualquier falla humanamente hablando. Solo él pasó entre los animales. Ahora, si nosotros volvemos, ¿verdad?, a Gálatas, ahí nos encontramos, ¿verdad?, de que la promesa que se dio en Génesis 12:3 ya está cumplida. El apóstol Pablo, ¿verdad?, está dando ya, ¿verdad?, el hecho de que ya está cumplida la promesa
que se menciona allá en Génesis 12:3. Por eso es que que en Gálatas 3:6 dice la Escritura, así Abraham creyó a Dios y que dice, y le fue contado por justicia. Ahora, dice que la fe y la justicia, la redención y todas esas doctrinas que nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento eran un misterio. O sea, no estaban reveladas completamente. En el Nuevo Testamento, todas estas doctrinas, ¿verdad?, de la fe, la justificación, la redención, todo eso se nos presentan a nosotros a través de la palabra de Dios. Y en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, que dice, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora viene, ¿verdad?, y Dios, ¿verdad?, a través de un plan eterno, Dios hace una inclusión de nosotros los gentiles y nos une al pueblo de Israel. Veamos que dice Efesios 2:14. Efesios 2:14. Ahí no me pierdo. Mire cómo dice. Pongamos el 13 y el 14. Mire con la escritura. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablando de nosotros, vosotros en otro tiempo estabais, que dice, lejos. Usted en otro tiempo usted estaba lejos. Pero ¿qué dice? Lejos de, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Dice, porque Él es que dice, nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que dice, léalo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Viene Dios, ¿verdad?, y nos toma a nosotros los gentiles, y toma a los judíos, y hace la iglesia. Y viene, y como Él hace la iglesia, Él hace un solo pueblo. Dice, quitando la pared intermedia. ¿Cuál es la pared intermedia? La ley. Es la pared intermedia que nos estaba separando. Pero en la gracia, a través de la muerte de Cristo, el Señor, ¿verdad?, nos incluye. Ahora, veamos que dice Hechos 15:14. Hechos 15:14, ¿verdad? También ahí nos habla acerca de cómo el Señor, ¿verdad?, estaba incluyendo, y esto, ¿verdad?, era algo que para los judíos estaba oculto. Ellos no lo entendían. Por eso cuando la iglesia se formó, ¿verdad?, los gentiles estábamos excluidos. Pero mire con la escritura, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Mire qué lindo. Dios, ¿verdad?, visitó a los gentiles por primera vez allá en la casa de Cornelio. Cuando llega donde Cornelio, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, que es, ya usted conoce la historia, que es, ¿verdad?, llevado por una visión, ¿verdad?, de parte de Dios y por un mandato de Dios, llega a la casa de Cornelio, que era un gentil, el cual no podía un judío mezclarse con él. Y le dice Dios, ¿verdad?, ustedes le conocen la historia, le dice, no llames, le dice, sucio a lo que ya Dios limpió. Y cuando llega Pedro, Pedro da cuenta que Dios realmente visita y que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y viene Pedro, y cuando en el capítulo 15, de hecho, se da aquel concilio de la iglesia primitiva, ¿verdad?, y comienzan a discutir si los gentiles entraban o no entraban a la iglesia. Y viene Pedro y empieza a decir, yo fui donde Cornelio y Dios visitó y le dio el Espíritu Santo y descendió sobre ellos. Y no hubo diferencia entre ellos y nosotros. Hermano, nosotros somos de Cristo, amén. Usted siéntase, como dicen, pecho firme. Usted es un hijo de Dios. Y ese es el propósito de este mensaje. ¿Verdad? Que usted lea en TikTok, mire cualquier locura que escriban. Tontera, mi hermano. Usted páselas por alto, amado. Porque la palabra usted le enseña que usted es un hijo de Dios. Que usted por la fe, usted es un hijo de Abraham. Y que usted, ¿verdad?, no, porque mire, si usted da cuenta en Facebook, en TikTok,
mire, de toda clase, cómo borbandea, cómo ponen y cómo le tiran a los cristianos. Y usted no es cualquier 5 de nada, usted es un hijo de Dios, amén. Usted es una persona bendecida de parte de Dios. Y aquí la Escritura dice, y la Escritura, el versículo 8 de Gálatas 3, el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había, mire cómo dice, de justificar por la fe a los gentiles. La palabra previendo, ya viendo de antemano Dios, viendo de antemano que un día usted va a estar aquí. Porque el hecho de que usted esté aquí mejor no es una casualidad. Es algo que Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee Efesios capítulo 1, ahí usted se va a dar cuenta que usted fue elegido, fue escogido desde antes de la fundación del mundo. No estaba ni el ovario ni el esperma, pero usted estaba escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo había elegido a usted por nombre. Ya Dios tenía un plan para usted y para mí, amén. Ya usted, en la mente de Dios, usted ya estaba sentado aquí. Ya está usted sentado aquí, no es casualidad. Usted se preguntará, ¿no? Nunca se preguntó a usted qué hacía Dios antes de crear el mundo. No, Dios estaba trabajando. Y estaba trabajando para nosotros, porque es el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese reino Dios lo estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio, ¿verdad? Y la iglesia no es de hace 2000 años. Desde la eternidad viene la iglesia. La iglesia ya estaba en el corazón de Dios. Usted y yo ya estamos en la mente de Dios. Usted y yo ya estamos en los propósitos de Dios. Usted no está aquí porque, aunque yo el primero, ¿verdad? Aunque nos durmamos, que nos aburramos, que estamos así, que este pastor nunca termina, que es tan largo, yo el primero. Y la carne es débil. La carne es débil usted. Pero Dios se place y Dios se siente bien y Dios se pone como ese gozoso verlo a usted aquí sentado. Amén. ¿Por qué? Porque para eso Él mandó a su hijo a morir en el cruz del Calvario. Porque para eso lo mandó. Para eso mandó Dios a su hijo a morir a la cruz del Calvario. Y es más, tuvo que hacer a un lado al pueblo de Israel para meternos a nosotros. No que haya desechado a Israel, porque no lo ha desechado. Simplemente lo hizo a un ladito. Quiero ver, tengo aquí la cita. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Mire cómo es la escritura. Digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión. ¿Cuál transgresión? El hecho de que ellos mataron a Cristo, el hecho de que ellos lo entregaron a la muerte. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celo. Amén. Llamaré a la no amada, dice el profeta Oseas, amada. ¿Para qué? Para provocar a celos a Israel. Porque Israel provocaba celos a Dios a través de la idolatría. Este viene Dios, ¿verdad? Que puede provocar a celos llamando amada a la no amada. Entonces nosotros entendiéramos amada, pero ahora somos la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno. Si después de hacerlo con gozo, amado mío. Si después de hacerlo con gozo, porque Él merece todo. Y dice la Escritura, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces viene de verdad y los excluye momentáneamente. ¿Para qué? Porque ve que los judíos ahora en día, todavía hoy en día, los judíos se creen ellos que son el todo. Y si usted va a Israel, ¿verdad? A esos
lugares súper ortodoxos, allá los cristianos y a los otros los escupen incluso. Y los sacan y los insultan. Porque ellos son bien celosos. Y para ellos, ustedes y nosotros, para ellos todavía no somos nada, ¿no? Pero ahora, para los judíos mesiánicos, eso es otra historia. Pero para el judío ortodoxo, el judío que está todavía bajo la ley y viviendo con la ley, no puede haber un cristiano en Israel. Porque para nosotros somos inmundos. Bien, por aquí dice la Escritura, que Dios previendo, ¿verdad? Dice aquí la Escritura, dice que le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y El Salvador es una nación bendita de parte de Dios. Amén. Es una nación bendita de parte de Dios, porque aquí hay un pueblo de Dios. Aquí estamos nosotros, desde el versículo 9, dice la Escritura, de modo que los de la fe, nosotros, que dice, ¿somos qué? Díganlo con certeza, ¿somos qué? Bendecidos. Bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham, amén. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, usted, que le digan que sos un salado, sos un mala suerte, sos un aquí, sos un allá, miren, usted es un bendecido. Y miren la comparativa que dice, bendecido, dice, con el creyente Abraham. ¿Que quién Abraham? El padre de la fe. Aquel que creyó y le fue contado por justicia. ¿Ya? Aquel, ¿verdad? Que hizo, y Dios hizo el pacto con él, ¿verdad? Y ese pacto, como decíamos en la introducción del sermón, ese pacto es un pacto incondicional, que no puede ser abrogado, no puede ser destruido, no se puede romper. El pacto que hacen aquí, nación con nación, ¿verdad? Hombre con hombre, persona con persona, esos pactos son inválidos. Pero este pacto en el cual Dios hizo, Dios con Abraham, ¿verdad? Es un pacto que fue prácticamente sellado de una manera completa. Ahora bien, el pacto abrámico primeramente fue con Israel, obvio, pero dentro de las cláusulas que ese pacto tenía, porque hubieron varias cláusulas, ¿verdad? Dentro de esas cláusulas que habían, entramos nosotros. Entra usted y entro yo. Los que estábamos prácticamente, que nacimos, ¿verdad? Pecadores, y seguimos siendo pecadores, en su momento, en su tiempo, Dios nos encontró. Lo decíamos en su momento, que ya nosotros veníamos vamos a decir, escogidos, veníamos ya, ¿verdad?, llamados desde antes de la fundación del mundo. Ni pensaba su tatara, aquel que vio, ¿verdad?, la independencia, aquel que vio cuando vio que vino Cristóbal Colón. Bueno, yo no sé dónde anda su ADN ni el mío, pero desde aquel ADN que viene ya, ¿de dónde? Ya estábamos nosotros ya en el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. Ahí estábamos todos, ahí estábamos nuestra familia. ¿Verdad? ¿Cuántos estén contentos por eso? ¿Gozosos? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos tomó en cuenta en ese pacto tan maravilloso. Y para finalizar, yo creo que ya finalizamos. Bueno, para finalizar, por la fe nosotros hemos sido incluidos. Viene Cristo, que vino a consumar, ¿verdad?, ese pacto, vino a terminar, porque recuerden, de la descendencia de Abraham, ahí venía el Mesías. Y llega el momento donde dice Gálatas, creo que 2:2, donde dice, ¿verdad?, que Cristo, nacido de la carne, nacido bajo la ley de una mujer, viene, ¿verdad?, a consumar en la cruz del Calvario ese pacto. En la cruz se consuma el pacto, y todos los pactos se consuman en la cruz de Cristo. Ahí se consuman.
Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende al cielo, ¿verdad? Y entra ahora una nueva era, que es la iglesia. Y ya la iglesia dice, ¿verdad? A todos los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios a través de un pacto, a través de una elección, a través, ¿verdad?, de venir usted, ¿verdad?, no sé de dónde, pero que ahora está aquí. Y aunque te digan que te libran de la reencarnación, que usted, es pura mentira. Es puro bagazo eso. Porque la Biblia dice claramente que esté establecido el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Usted está aquí porque Dios, allá en Génesis 12:3, ya lo tenía en la mira a usted. En ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, bendito Dios, por ese pacto tan maravilloso que es el pacto con Abraham, Señor, en el